Pastor, yo estoy siendo transformado, no te niego. Tú sabes, hace unas semanas quería justicia, pero me enseñaste a tener misericordia. Y en un mundo de tantas peleas entre quién va a ganar, quién va a perder, en un mundo de tantas peleas me has desafiado a ser un pacificador. Entonces yo prefiero desentenderme del conflicto. No es lo que te estoy diciendo. Tenemos que aprender que ser pacificador no es mirar de lejos, es involucrarse buscando puentes de conexión, de reconciliación. Es aprender a mirar los problemas e involucrarnos. Todo eso va ocurriendo en el interior. Y ahí, terminando esa conversación, Jesús retoma un enfoque más profundo. Y mire lo que dice en Mateo capítulo 5, porque todo lo que ha dicho es: esto es lo que tú eres. Tienes hambre y sed de justicia, entonces te pertenece el reino. Eres un pacificador, serás llamado hijo de Dios. Todo eso es un desafío al carácter de la persona. Pero si tú tienes un carácter transformado, evidentemente otros lo verán, porque se tiene que notar. Y ahí Jesús dice en el verso número 13: ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son la sal de la tierra. Jesús está hablando de forma metafórica, porque la sal es un elemento que está presente en la vida cotidiana. Y le dice: ustedes son la sal de la tierra, pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Puede lograr que vuelva a ser salada, acaso? No, la descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Y luego continúa. Todo esta es una conversación que viene conectada. Ustedes que están siendo transformados, que quieren ser felices, deben entender, están en un mundo, están en un contexto y tienen una naturaleza. Son la sal de la tierra. En el verso 14 dice: ustedes son la luz del mundo. Vuelve a dar por sentado no algo que intentamos hacer, sino algo que somos. Así como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse, nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. No, en cambio la coloca en un lugar alto, como vemos aquí las lámparas, donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre celestial. Jesús conecta esto con toda la conversación previa. ¿Sabes qué, pastor? Yo busco ser feliz. Y Jesús dijo: el camino a la felicidad es distinto a lo que te dice el mundo. Yo busco ser feliz, pero entiendo que necesito declararme en bancarrota. Necesito avanzar en la mansedumbre. Necesito no solo tener sed de justicia, sino también estar dispuesto a dar misericordia. Estoy desafiado a algo que es muy difícil, a purificar mi corazón. Y en medio de eso puedo convertirme en un ministro de reconciliación, un pacificador. Todo eso, pastor, yo lo puedo vivir en secreto. Y ahí el Señor dice: pero tu vida no es secreta. Por esa razón, el título del mensaje dentro de la serie que se titula El perfil de un verdadero discípulo, el título del mensaje de hoy es: no te escondas. Porque muchas veces, tú sabes, prefiero hacerme un costado, ya que vivo en un mundo de conflicto, de constante confrontación. Yo prefiero hacerme un costado. Y el Señor dice: no te escondas. Ser un pacificador no es mirar de lejos el problema. Ser un pacificador es construir puentes de reconciliación. Y vivimos en un mundo cada vez más conflictivo. Hoy es un ejemplo claro de eso. 2 equipos que no van a estar de acuerdo. ¿Sabes por qué? Porque tienen metas distintas. Mientras unos van en pos de un arco, los otros van en pos del otro arco. No hay forma de que coincidan. Van a estar en desacuerdo.
Y ese es un reflejo de la realidad. Vivimos en un mundo donde los de derecha mantienen sus posturas y los de izquierda mantienen sus posturas y no existen acuerdos. Porque ese es el mundo en el que vivimos, un mundo de conflicto. Entonces muchos preferimos escondernos. Y Jesús dice, no, no se pueden esconder. Es verdad que ustedes quieren ser felices y hay algo sucediendo en su interior, pero ustedes son la sal de esta tierra, son la luz de este mundo. No te escondas. No te escondas. Ahí está nuestro reto. Y Jesús utiliza, escúchame, una metáfora con dos elementos que son cotidianos. Yo no sé dónde vives tú. Puede ser el palacio más hermoso o la casa más sencilla, pero en tu hogar, sin importar el contexto donde estés, vas a necesitar todos los días sal y luz. Sal y luz. A Jesús le fascina usar ejemplos de la vida cotidiana. La sal que nos ayuda a entender que tiene su relevancia en los asuntos de la vida. Ahora, en nuestro contexto, la sal es tan trivial porque tú sabes, no es que estoy pendiente de ella en el día a día, salvo cuando pongo, tú sabes, la cuchara ya lista sobre mis bocas y hoy le falta sal. Entonces, esto no tiene sabor. La mayoría de nosotros solo ahí se percata de la importancia de la sal. Pero en los tiempos de Jesús, la sal era mucho más valorada de lo que nosotros valoramos hoy. ¿Por qué? Porque la sal, en una época donde no había, tú sabes, medicina, tenía una labor, una metáfora, de una función de prevenir el desarrollo, la expansión de una infección. Era de alguna manera, era un antiséptico. Ayudaba a que no se propague lo que está infectado. Y esa misma sal también tenía otra función, preservaba. En una época donde no había, tú sabes, había carne refrigerada porque no tenían esos sistemas que nosotros tenemos de refrigeración. Ellos que, tú sabes, habían matado un ternero y era una familia de 5. No se iban a poder comer toda esa carne en un solo día y no la podemos desperdiciar. ¿Cómo la cuidamos? La protegían con sal, la preservaban con sal. Para ellos era un elemento muy valioso, diferente a nuestra realidad. Antiséptico y preservante. Dos cosas que Jesús claramente identifica y las pone sobre la mesa. ¿Sabes? Él empieza diciendo, ustedes son. No es algo que intentamos ser. No es que intento ser sal. Soy la sal. Y es interesante porque Jesús atribuye esto a nuestra identidad. Es un asunto ontológico, es nuestro ser. Y nuestro ser determina la forma en que nos comportamos. Entonces, pastor, yo sé que el Señor está trabajando en mí. Este deseo de justicia está siendo calibrado. Sé que ahora es el carácter de Cristo en mí. Este anhelo de poder vivir como hijo de Dios me desafía a ser un pacificador. No soy conflictivo, pastor. Hay cosas que están sucediendo en mí, pero yo prefiero yo trato de no involucrarme en los asuntos. Y el Señor dice, no, tú tienes que tener conciencia de que tú tienes que involucrarte en los asuntos. Por esa razón no te escondas. Y estos dos ejemplos que Jesús utiliza tienen mucho que decirnos. Voy a repetir el verso número 13. Ustedes son la sal de la tierra, pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? En ese tiempo en el que Jesús está hablando, en el primer siglo, este elemento, al ser el antiséptico y el preservante, cobra un valor importantísimo para ellos. Y una
de las cosas en las que yo he pedido al Señor que me ayude a entender es que la iglesia es vista por Él con ese mismo propósito. La iglesia no está aquí solo para sazonar el mundo. Tú sabes, oye, qué bueno que es conversar contigo, se la pasa bien, tú no hablas malas palabras, tú no dices chistes de doble sentido, tú tienes un humor que a pesar de tu problema te veo de alguna forma fuerte, te veo bien. Todo eso está bien, no digo que no. Pero no solo se trata de dar sabor, que evidentemente es lo que hace la sal. En realidad se trata de entender que tenemos una misión antiséptica. Es decir, de no permitir que se propague la infección que está dañando el mundo, el pecado. Cuando la iglesia entiende que está aquí para frenar la propagación de la corrupción, entonces entiende realmente su labor como sal. No recuerdo quién dijo esto. Creo fue un sacerdote católico, no lo sé en realidad, pero se hizo muy viral en redes sociales cuando él estaba hablando acerca de las decisiones políticas que se toman en las ciudades, en los países. Y él decía lo siguiente: no podemos orar como creyentes y votar como ateos. No sé quién lo dijo. Pero el punto es que existe una contradicción, porque en lugar de frenar, a veces nosotros mismos propagamos con nuestra manera de decidir, de proceder, propagamos lo que deberíamos frenar. Y entonces empezamos a vivir, empezamos a decidir las cosas de la vida como si fuésemos ateos. Nos deslindamos de lo que somos por naturaleza. Las cosas de nuestra vida política, las cosas de nuestro entretenimiento, en la educación, en la construcción de un hogar, en el sistema. Nosotros, en lugar de frenarlo, muchas veces lo propagamos. Mira, te lo voy a poner simple. ¿Quién está cansado de la corrupción en temas de justicia, por ejemplo? Levánteme la mano el que dice: estoy cansado de la corrupción. ¿Correcto? Pero cuando te cruzas la luz roja y te detiene el vigilante y te dice: para los caramelos, el que entiende su rol de sal resiste. Pero a veces, en lugar de resistir, ¿qué hacemos? Propagamos. Alimentamos un sistema que nos afecta, pero como nos incomoda de forma directa en algún punto, prefiero simplemente encontrar el camino fácil. Y lo que debería ser detenido termina siendo promovido. La sal resiste. No permite que la infección avance. Pero cuando la sal pierde su sabor, es decir, cuando dejo de hacer lo que tengo que hacer y hago lo que hace todo el mundo, en lugar de prevenir, lo que estoy haciendo es propagando. La infección sigue avanzando. Porque ¿para qué sirve la sal cuando ha perdido su sabor? ¿Para qué sirve la sal cuando ha perdido su sabor? Digamos que estás en tu, no sé, lugar de estudios, la escuela, el colegio, la universidad. Estás en tu lugar de trabajo y tus compañeros están tan acostumbrados a tener chistes de doble sentido. Tú sabes, vivir de forma desordenada y gloriarse de ello. Y tú participas en esas conversaciones y en lugar de frenar, de confrontar lo que está mal, celebras lo que ellos hacen. Has perdido tu sabor. Si hacemos lo que hacen los que están afuera exactamente igual, hemos perdido nuestro sabor. Hicieron una encuesta en los Estados Unidos acerca de en qué diferencias se pueden identificar, qué cosas se pueden identificar entre los creyentes y los no creyentes, entre los que tienen una vida de iglesia y los que de alguna manera, tú sabes, nunca han asistido a la iglesia. ¿Y sabes qué fue lo doloroso de esta encuesta? Fueron muy pocas cosas las que realmente se marcaban diferencias. Y las cosas ni siquiera eran profundas, solo eran trivialidades. ¿Trivialidades cómo? Se congrega el domingo, pero su vida no cambia en su conducta. Porque hacen trampa como la mayoría afuera. Evaden como la mayoría afuera.
Viven de forma inmoral como la mayoría afuera. Hacen las cosas que hacen los de afuera y simplemente encuentran un espacio, tú sabes, de catarsis para liberar la culpa cuando se congregan. Eso no es ser la sal de la tierra. La sal de la tierra, más allá de dar sabor, que es importante, entiende su rol antiséptico. ¿Sabes qué? Ese pecado no puede seguir creciendo. Ese pecado no puede seguir avanzando. Quizás tú vienes, tú sabes, de una historia de pecado que pasa de una generación a otra, pero ahora conoces a Cristo y lo detienes. No va a pasar más esto. No va a extenderse, no va a propagarse. Soy aquel que entiende su rol y empieza a frenar lo que está mal. ¿Y sabes qué? Ese es un problema que no estamos entendiendo en nuestra manera de vivir. Muchas veces nosotros no somos tan distintos de la gente que nunca ha estado en la iglesia. ¿O no es así? Si puedo hacer la del vivo, tú sabes, la viveza criolla, ¿la voy o no la voy a poner en práctica? Porque tú sabes, entre ser sabido y tener sabiduría, por ahí van, la misma cosa. No es lo mismo. No es lo mismo ser sabio que ser sabido. Pero me gusta ser sabido porque me gusta la ley del menor esfuerzo. Entonces el Señor dice: ustedes son la sal, ustedes deben entender que ustedes están aquí para frenar. Una de las cosas que Jesús lo tenía claramente es que así como una carne que había quedado porque no se la habían podido consumir en aquel día esa familia, se podía conservar poniendo sal, no un grano sino la cantidad necesaria, esa carne se iba a preservar. Una de las realidades que debemos aceptar es que Dios no ha decretado juicio sobre el mundo porque estamos presentes nosotros todavía. Pero habrá un día donde el Señor vendrá por su iglesia y el juicio empezará. Ahora, quiero mostrarte algo. Alguien dijo esto: el peligro que hoy tiene la iglesia es no que sea destruida por fuera, por las persecuciones de afuera, por, tú sabes, las adversidades que vienen de afuera, sino que se vuelva inútil, inoperante desde adentro por dos errores. Número uno, por el aislamiento. Y número dos, por la asimilación. Y esto me llamó profundamente la atención, porque el aislamiento es una realidad con la que muchos están tratando de vivir su vida cristiana. Tú sabes, mi relación con Dios es un asunto entre Dios y yo. Yo no necesito estar, tú sabes, congregándome o teniendo comunión, porque yo estoy bien, soy sal y soy suficiente. Pero si tú pones a esa porción de carne, a ese kilo de carne que no puedes refrigerar, pero que necesitas conservar, y tú pones un pequeño grano, ese grano es incompetente para preservarlo. Ese grano no alcanza, no es suficiente. Por esa razón Jesús oró para que sean uno, para que mantengan la unidad de propósito, para que mantengan el espíritu de cuerpo, para que en esa unidad, entonces la ciudad pueda entender que está siendo preservada por la iglesia. Pero muchos están tratando de vivir su vida cristiana aislados del resto. Entonces tú te preguntas: ¿por qué no puedo ganar a mi familia? ¿Por qué no puedo ganar a mis compañeros de trabajo? ¿Por qué no puedo ganar a mi entorno? Porque estás tratando de ser un llanero solitario en un mundo que Dios diseñó para vivir en comunidad. Los llaneros solitarios en el criterio de Dios no existen. Ni siquiera Jesús, que murió en la cruz en soledad, estuvo solo, porque Él fue acompañado por el Padre y el Espíritu Santo en todo el proceso. Entonces, esa sensación de aislamiento, la sal que se queda aislada, no es efectiva. Y hay una realidad, es que muchos prefieren mirar de lejos en lugar de involucrarse. Y lo tratan de hacer solo. Hace algunos años, cuando yo entendí que yo tenía que ser un antiséptico,
un preservante de mi entorno, yo entendí que yo no puedo mirar de lejos. Yo tengo que involucrarme, yo tengo que participar, y no tengo que hacerlo solo, tengo que hacerlo, tú sabes, en comunidad, porque un grano no alcanza para lograr detener la infección o preservar lo que hay que preservar, que son dos conceptos distintos. Yo necesito mucha sal, la necesaria para lograr ese propósito. Y yo recuerdo que en el lugar donde vivía, yo estaba ahí, habíamos otros creyentes. Uno de esos vecinos también era pastor. Y estábamos en una de esas reuniones clásicas de urbanización, y algunos vecinos nos dijeron: ¿y por qué no se lanzan ustedes para dirigir la directiva? La respuesta clásica de alguien que no se quiere involucrar, ¿cuál es? No tengo tiempo. No me interesa. Eso es un montón de problemas. Y yo quise responder de esa manera. Yo tengo muchas cosas que hacer. Esa no es mi oportunidad. No tengo tiempo para eso. Pero obviamente estaba orando y el Señor me empujó. Y me di cuenta que fue una decisión correcta. ¿Sabes por qué? Porque empezamos a crear otra cultura en cuanto a la urbanización. Empezamos a tener transparencia sobre los temas de ingreso, los gastos. Empezamos a mostrar un nuevo estilo de trato al personal que colabora, tú sabes, la seguridad, el ambiente. Empezamos a crear una serie de cambios que la gente los vio de forma positiva. Y lo que se había percibido, tú sabes, de forma equivocada, porque vamos, parece o no parece el pan de cada día que en nuestras directivas, en las urbanizaciones, hay o no hay corrupción. Estamos como cansados del tema, pero los cristianos que no queremos involucrarnos, miramos de lejos y olvidamos que somos la sal. Somos llamados a involucrarnos. Somos el antiséptico. Pero ¿sabes qué? Hemos perdido nuestro sabor. Entonces estamos ahí y hacemos lo que hacían los anteriores a nosotros. Perdimos nuestro sabor. Y termina la gente diciendo: peor salió el remedio más que la enfermedad. Porque el creyente que se comporta como los no creyentes y no tiene distinciones de vida producidas por el carácter que Cristo ha venido trabajando, es sal que perdió su sabor. Si en tu trabajo tus compañeros hacen cosas que contradicen todas las éticas de trabajo y no se incomodan contigo, y es más, tú las haces con ellos, tú perdiste tu sabor. Si en tu lugar de estudios todos hacen trampa y tú no frenas eso en un sentido positivo de: sabes que yo no voy a participar de eso no está bien, y más bien, oye, pásame las notas para también perdiste tu sabor. ¿Hay alguien aquí? ¿O están en el partido ya? ¿Para qué sirve la sal cuando pierde su sabor? Entonces la gente te ve: tú eres igual al resto. Y hasta peor, porque el resto por lo menos de frente te lo dice. Ya sabemos cómo van a actuar. De ti esperaba algo distinto y me decepciono más. Entonces Jesús dice: ustedes son la sal de la tierra. Y el aislamiento, esa sensación de: sabes que yo vivo mi vida solo. Yo recuerdo que con este pastor nos pusimos de acuerdo, empezamos en aquellos años a dirigir. Fueron algunos años de dirigir esa directiva y cosas cambiaron. Desde cómo se llevaban los vecinos. No sé si en su urbanización, en su barrio, siempre hay uno que es un dolor de cabeza. ¿Le ha pasado? Si no lo identifica, tal vez usted es el dolor de cabeza. Como yo no tengo, a lo mejor usted es el dolor.
Pero hasta con ellos empezamos a encontrar puentes de buenas relaciones. Recuerdo un día que alguien dijo: por fin puedo conversar con el presidente de forma decente. Y yo, oye, la sal es esto. Lo veo, me involucro, empiezo a detener lo que está mal, preservo lo que se tiene que conservar. Mira, yo he visto esto. Hay hogares que no se destruyen porque alguien eligió ser la sal de ese hogar. Una mujer que sigue orando por su marido, por sus hijos. Un hombre que sigue creyendo, aunque viene solo porque ella no viene con él y se burla de él, pero sin embargo se mantiene. Está siendo preservado porque eligió ser sal. Pero vuelvo a repetir, esto no es de, ¿sabes qué? Mira, esta comunidad es hermosa, la amo, es nuestra comunidad. Pero esto es un grano. Pero si queremos preservar toda la región, Dios estará obrando y necesitamos a todas las comunidades haciendo el trabajo. Esa es la verdad. Y si me permites, cuando una persona se mete en política, por ejemplo, un creyente, es un desafío. Y el sistema está tan corrupto que sigue creciendo el cáncer. Pero cuando un creyente se mete, es un grano de sal. No abastece toda la corrupción, pero si empieza a aliarse con otros creyentes, con temor de Dios, con la sabiduría de Dios, con la dirección de Dios, empiezan entonces a prevenir la expansión de la infección. Ya son una piedra en el zapato. Y volvemos a lo anterior. Hay persecución. Pero eso fue lo que Dios le dijo al pueblo de Israel cuando estaban en Babilonia. Le dijo: oigan, no se desentiendan de eso. Aprendan a trabajar por la paz del lugar donde viven y oren por la paz de ese lugar, porque en el bienestar de ese lugar y en la paz de ese lugar está vuestro bienestar y está su paz. Pero entonces, cuando tenemos que salir a la frente y tomar decisiones, miramos de lejos. Se aprueban leyes que nunca decimos: eso está mal. Elegimos a gente, decimos: Señor, pon el pan sobre mi mesa, y elegimos a gente que quita el pan de la mesa. Cuida mi familia, y elegimos gente que promueve decisiones que destruyen mi familia. Ningún sistema representa a Dios, por si acaso. Pero ahí es donde necesitamos entender lo que significa ser la sal de la tierra. Y digo: Dios, ayúdanos, porque esto nos está desafiando. Y luego Jesús usa la segunda metáfora: ustedes son la luz del mundo. Ustedes son la luz, se tienen que ver. Así como una lámpara que se enciende, no se la mete debajo, sino que se la pone en un lugar alto, y esa lámpara expande su luz a todos, porque influencia a todos. Ustedes son la luz. Ustedes son la luz. La sal hace una labor de resistencia mayormente, de conservar, pero la luz es una tarea expansiva, de propagar. Son dos conceptos distintos. A veces entendemos mal nuestra vida en este mundo. Yo no me meto, yo miro de lejos. No te escondas. El Señor dice: no te puedes esconder. Tienes que dar el paso y salir adelante. ¿Sabes cuál es el problema? Que el mundo está en tinieblas. ¿Me puedes ayudar apagando todas las luces, incluyendo la pantalla, si gustas? Gracias. Todas, incluyendo las de acá arriba. ¿Sabes qué pasa cuando trato de conducirme en las tinieblas? Trato de caminar y me puedo tropezar. Y si me tropiezo, me puedo lastimar. Y el mundo está en tinieblas. Por eso hogares se destruyen.
Por eso vidas toman malas decisiones y arruinan su futuro. Señoritas, jóvenes, son seducidos por cosas que destruyen sus vidas, porque el mundo está en oscuridad. El profeta Isaías dijo: aquella tierra que estaba en oscuridad vio gran luz. Este mundo está en tinieblas. Entonces, cuando una luz se enciende, empieza a haber un cambio. Pero la luz es expansiva y se enciende progresivamente. Te necesitamos a ti, te necesitamos a ti, necesitamos a tus generaciones. ¿Para qué? Para que la luz del Evangelio se extienda. Mira, en la oscuridad que vivimos, es una noche oscura. Estamos todos esperando cuando el sol de justicia resplandezca. Un día Cristo va a aparecer, ¿cierto? Pero mientras Él aparece, nosotros vivimos en una noche oscura. Esa es la realidad. Nuestra noche es oscura. Ahora, te pregunto, imagínate en el campo. ¿No tienes luz eléctrica? ¿No tienes, no tienes leña? ¿No tienes una lámpara portátil? No tienes nada. Todo es oscuro en la noche. ¿De dónde viene la única luz que te puedes encontrar de forma natural? De la luna. La luna tiene luz propia. Ahí los agarré por lo que veo. Pastor, no me exponga, que esa clase justo no fui. Me dio varicela y no fui ese día, pastor. Pero la luna no tiene luz propia. Y en la oscuridad es la luna lo que nos da algo de luz natural. ¿Cómo funciona eso? La luz del sol proyecta en la luna y la luna se refleja. Por esa razón es que cuando la gente que vive en oscuridad ve tu vida, no te ve a ti, ve a Cristo en ti. No tenemos una luz propia. Él dijo: yo soy la luz, pero ustedes son la luz, porque ustedes me representan a mí. Por esa razón es que Jesús está diciendo, ¿sabes qué? En el verso 16, de la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben al Padre Celestial. Entonces me surge una pregunta: cuando la gente ve tus acciones, ¿a quién ve? Bueno, ve al ambicioso que hay en mí. Ve al necio que hay en mí. Ve al egoísta que hay en mí. Cuando la gente te ve a ti y ve tu forma de actuar, tu forma de proceder, ve el Evangelio de Cristo realmente en tu vida. Ese es un reto. Entonces nosotros tenemos que decir: Señor, ayúdanos a entender que somos la sal y somos la luz. Ayúdanos a entender que somos la sal. ¿Sabes qué? No te escondas más. Si tu hogar está siendo preservado, gracias a Dios. Ahora que se preserve tu urbanización. Ay, pastor, es mucho lío eso. Y si te comportas como el resto, perdiste tu sal, tu sabor. La sal tiene que salir del salero. ¿Y sabes cuál es el problema? A la gente les gusta venir los domingos porque este salero se siente cómodo. Aquí puedo hablar de ser cristiano sin temor, sin vergüenza. Dios te bendiga, ser feliz, sonreír al otro, bendecirlo en el nombre del Señor. Y todo eso está lindo, lo amo, lo disfruto. Pero si la sal no sale del salero, no tiene sentido su existencia. Si tú te disfrutas esto, pero luego no vas y le das sabor, no vas y previenes el desarrollo de la corrupción en tu entorno, has perdido tu sabor. La luz, para que sea efectiva, debe ser encendida. Debe ser encendida. Y esto es una doble responsabilidad. Y cierro diciéndote un par de cosas. Número 1, la luz y la sal tienen algo en común:
se dan y se gastan. La pregunta es, cuando tu vida termine, en serio, te lo pregunto en serio, ¿qué habrás dado? ¿Hasta dónde te habrás gastado para el Señor? Siempre escuché de predicadores decir, el día que parta, quiero partir predicando. ¡Wow! Me parece exagerado. Pero ¿de qué me sirve una vida que no es vivida para Cristo? Y lo digo en serio. ¿De qué te sirve una vida donde los de tu casa no ven a Cristo en ti y no entienden lo que significa vivir para Él si no lo ven en ti? Si no lo ven en ti. La función de la sal en gran parte es, tú sabes, preventiva, negativa, porque impide el desarrollo de la corrupción. Y la función de la luz es más bien activa, positiva, progresiva, porque ilumina las tinieblas. Y somos llamados a hacer las dos cosas. Ahora, voy a pedirte que te pongas de pie conmigo un momento y quiero decirte lo segundo. Ponte de pie conmigo un momento para ir cerrando. Frederick Catherwood él dijo esto: tratar de mejorar la sociedad no es mundanalidad, es amor. Tú sabes, si este es el salero y cuando salgo trato de hacer algo diferente en mis negocios, trato de hacer algo diferente en el lugar donde yo desarrollo mi vocación, mi profesión, la salud, la educación, la política, trato realmente de hacer algo distinto. Si yo salgo de aquí y procuro hacer la sociedad algo distinta, algo mejor de lo que es, eso no es mundanalidad, porque nos han enseñado que las cosas del mundo son del mundo, y no, el Señor dice, ustedes son la sal de la tierra. Si yo salgo y trato de hacer algo distinto en la urbanización donde vivo, en el colegio donde mis hijos estudian, en la universidad donde paso horas, en el negocio donde invierto mi tiempo, si yo trato de hacer algo mejor, no es mundanalidad, es amor. Estoy siendo la sal. Pero lavarse las manos y aislarse de la sociedad, eso no es amor. Eso sí es mundanalidad, porque estoy evadiendo la responsabilidad que tengo. Y yo te pregunto, cuando tuviste alguna conversación con alguien, ¿hubo sed de Cristo producto de tu conversación con ellos? Cristo es el agua de vida. No, pastor, créeme, de Cristo no tenían sed, de otra cosa tenían sed. Bueno, queremos provocar la sed. Queremos provocar la sed. Queremos que la sed del evangelio esté en la mente y el corazón de la gente. Que cuando la gente te vea tu matrimonio, vea cómo educas a tus hijos, vea cómo desarrollas tus negocios, vea cómo te conduces en la vida, cuando vea cómo tomas decisiones, cuando vea cómo vives bajo presión, cuando veas cómo lidias con la necesidad, cuando vea tu vida de muchas formas que lo vea, diga, yo quiero eso. Porque Cristo en ti es la esperanza de gloria. Yo quiero eso. Tú eres la sal de la tierra. Eres la luz del mundo.